él estaba con mi hija y con las amiguitas de mi hija y estaba pintando con una mano y con la otra se estaba masturbando. ¿Qué edad tiene la niña? 15 años. Lo que pasa es que yo tengo dos pinceles, doctora, déjame explicarle. Un pincel de madera y un pincel de carne y hueso. Tuviste Fue un accidente. orgasmo y el semen tuyo forma Así es, parte de la doctora. pintura. Eso fue, yo creo que fue un golpe del destino, yo creo que fue un regalo divino. Nosotros somos una pareja swinger. Yo ahora, y por su culpa, estoy contagiada de VIH. Él te obligó a que tú te acostaras con otra gente. No, doctora, pero él sabía que esas personas estaban infectadas y no me dijo nada. La impaciencia de saber si estoy contagiado o no, eso me causaba placer. No, o sea, que hay Loco. calor con este mundo. No, ¿Y el doctora, bebé? pero ¿Qué me vas a hacer con el parece bebé? una- Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El pintor surrealista español Salvador Dalí dijo: declaro la independencia de la imaginación y el derecho del hombre a su propia locura. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, ya sabemos que al señor Dalí creo que le faltaba medio cable. Puede que por eso la cita. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo entiendo que un artista se inspire, que tenga su musa de inspiración, pero él lo que está haciendo es morboso y a mí me da miedo que vaya a violar a alguna niña. Cuando yo miro a esas niñas, siento que se activa un chip dentro de mí y es cuando todo ese talento se desborda y plasmo en un lienzo con una pintura mágica, una pintura especial. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Lucía, estás demandando a Michael. Dime quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Yo estoy demandando a Michael, que es mi esposo, porque quiero el divorcio. Quiero el divorcio y no quiero que se acerque más a mi hija. Quiero que él pierda totalmente la custodia de ella. Pero ¿cómo me vas hija a de él dejar de mi también. hija? Sí, ¿Cómo vas a Hija dejar de de mi él. hija? ¿Qué Lo que yo edad más tiene la quiero. niña? Momento, ¿qué edad tiene la niña? 15 años. 15 años. Ok. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 17 años. Llevan tiempo casados. Ok. ¿Por qué está tu matrimonio irremediablemente roto y por qué haces la exigencia de que no se acerque a su hija de 15 años? Bueno, porque he descubierto cosas en él. De un tiempo para acá, él ha cambiado muchísimo. Bueno, él al principio ha sido pintor, ¿sí? Al principio cuando nos conocimos, él empezó con su carrera, yo era una niña, yo tenía 15 años cuando nos ennoviamos, cuando yo me enamoré de él. Y entonces, él me pintaba. Yo era su musa de inspiración. Yo posaba para él desnuda y sí, yo fui su primer modelo. Después él empezó a pintar a otras mujeres porque siempre ha sido con el cuerpo femenino. O sea, que a él le gustan los desnudos femeninos. Sí, como, femeninos. como Pero eso es- materia, como la materia de sus cuadros. Ese es mi arte. Ese es el arte que El yo tema, que la enseño. temática de él. Temática Esa es su temática. ajá. Y a la gente Está le gusta, bien. Sí, doctora. exactamente. A la gente le gusta eso. A los Ver- pintores tienen femenino. derecho a hacer su temática. Pero lo que yo tengo miedo ahora es que él se acerque demasiado a mi hija porque sé que él es un morboso. Que él puede llegar Pero a después de violarla. 17 años de casada con este hombre, ¿te estás dando cuenta que es un morboso ahora? Sí. Pero un morboso ¿a qué nivel? Porque, o sea, yo me imagino que todas las mujeres deben saber cuál es la morbosidad de su pareja. Él al principio no era así. Bueno, No pero entonces era así. explícame qué ha pasado que te ha despertado esta preocupación, para yo entender. Bueno, nosotros vivíamos en Colombia. Cuando nos conocimos, nos enamoramos, nos casamos. Él pintaba sus cuadros, sus cuerpos de mujer, y allá se vendían en los parques. Él vendía bien y ganábamos algunos pesos. Ya cuando nos mudamos aquí, estamos viviendo aquí en Miami, él empezó
sí, a seguir trabajando en lo mismo, pero no funcionaba, no ganábamos dinero por ese lado. Es que es diferente. Acá en Estados Unidos no, Ok, no es lo mismo. perfecto. Pero acá no se vende, Continúa, no por tiene favor. aceptación de parte de, Ok, ¿y de qué pasó toda la entonces? gente. ¿Qué pasó? Entonces, de un tiempo para acá, hace como unos 8 meses, él empezó a traer dinero a la casa. Y a mí me pareció muy extraño. Y cada vez llegaba algo más, me daba unos $2 de más. Y yo, bueno, yo le pregunté qué estaba haciendo. Y él me dijo que estaba pintando, que le estaba yendo muy bien en la pintura y que él estaba ofreciendo sus cuadros por internet, Ok. que ahí le estaba dando resultado. Ok, Bien, entonces, bueno, le está dando resultado por ese lado. qué bueno. Pero un día yo llegué más temprano a la casa. Sí, ese día me dieron permiso, yo llegué más temprano y él estaba con mi hija y con las amiguitas de mi hija y las niñas estaban en la piscina nadando, estaban jugando, estaban bailando y él parecía un tiburón con la cámara debajo, dentro de la piscina, Ajá. haciéndoles un video. Ok. Y a mí me pareció muy extraño, de un momento a otro, él se sale de la piscina, Ajá. se encierra en su cuarto de pintura, Sí. voy, abro el cuarto Ajá. y lo encuentro a él viendo un video, Sí. que era el video que había hecho ahí en la piscina. Correcto. Ahí estaba viendo el video en un computador y estaba pintando con una mano Ajá. y con la otra la tenía aquí. Él se estaba masturbando. Se estaba masturbando. Se estaba masturbando. Y, Doctora, lo que pasa es que yo uso... No, no, dos no, no, pinceles. no. Silencio. yo le peleé, bueno, que qué estaba haciendo, que por qué estaba haciendo eso. Él no tuvo explicación para No, es que- darme realmente es que qué, no porque hay yo ya lo explicación, había ¿no? visto. Estaba obvio lo que estaba Yo haciendo. había visto. Claro. Entonces, si él es Exacto. capaz de hacer Pero eso... es preocupante para ti. Yo estaría preocupada ver a mi marido masturbándose con Claro. imágenes de hijas, de niñas que son contemporáneas con la hija de uno. Totalmente. Sí, yo estaría preocupada. Y es muy extraño porque él nunca había sido así. Ok. Nunca se había visto con ese morbo, como con ese amarillismo. Nunca había sido así. Ok. Pero en este caso yo lo vi. Ok. Lo vi con su mano pintando y con la otra masturbándose. Ok, perfecto. Porque yo no me estaba Ok, masturbando. se estaba Momento. masturbando. Estaba pintando Sí, un te cuadro, estabas estaba pintando un masturbando, cuadro. Ok, sí, te momento. estabas masturbando, Ok, te estabas es una obra de arte, masturbando. es una obra de arte. Por favor, qué obra de Hacemos arte. un corto receso porque quiero saber qué pasó después de ese momento. ¿Qué hiciste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué hablaron? Porque él está negando lo de la masturbación. Aquí hay un problema ahora de visión. Doctora, ¿O tú viste lo que viste? yo lo vi. ¿O él no lo estaba haciendo? Bueno. Lo que pasa es que yo tengo dos pinceles, doctora, déjame explicarle. Un pincel de madera y un pincel de carne y hueso. Y cuando yo estoy con No, con mi arte, no. eso- Voy a hacer un corto receso. Dios mío, la gente dice que es estúpide. Y volvemos con más de este caso. No se vayan. Yo no soy de hierro, empecé a calentarme un poquito, me empecé a tocar hasta que explotó lo que explotó. Tuviste Fue un accidente. orgasmo y el semen tuyo forma Así parte es, de la doctora. pintura. Eso fue, yo creo que fue un golpe del destino, yo creo que fue un regalo divino. Yo vi el pack, yo tengo todo absolutamente. Ah, ¿usted tiene el video también? Sí, claro. ¡Caso